Pues esta semana estamos trabajando en nuestra red principal, que es Instagram, el reto de la semana que es con respecto a la función de los padres. Estos personajes que pudieron haber estado presentes o no tan presentes físicamente en nuestras vidas, pero que dejaron una huella emocional y una figura mental, un esquema mental con respecto a lo que significa ser hombre, lo que puedo esperar yo como mujer de un hombre y en general sobre cómo es la paternidad. En este video en específico vamos a hablar sobre esa relación particular que se da entre la hija y un padre, que es muy distinto en la relación que se puede dar con un hijo y el padre. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que es bastante obvio que si estamos atravesados por esta cosa que hoy llamamos género, eso va a influir e influenciar en la forma en la que nos relacionamos y por lo tanto también en cómo se relacionan los otros con nosotros. Los otros con nosotros. Y recuerda que en el podcast que puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita, también estamos hablando sobre cómo la paternidad puede ser robada por el patriarcado, ¿no? Por las cuestiones que llamamos hoy el machismo. Y te invito a que no te pierdas porque durante la semana en la plataforma de Instagram vamos a tener un video en vivo hablando con otros colectivos, con otros hombres que son padres de este tema, de las paternidades y las nuevas formas de hacer paternidades. Pero bueno, comencemos porque sabes que hay mucha información. Y es que en especial los padres tienen una figura importante en sus vidas. Muchos de los hombres que yo conozco, muchos de mis pacientes, muchos hombres que he escuchado también, muchos dicen que algo que realmente los hizo replantearse muchas cosas con respecto a ellos, a su forma de vivir la vida, a su forma de relacionarse con las mujeres y con su propia masculinidad, fue el hecho de convertirse en padres de una mujer. Y es que hay muchas cosas, muchas situaciones que se ponen en juego en la relación del padre-hija, ¿no? Todos tenemos o conocemos alguna relación donde la hija al nacer se vuelve como la princesita de papá, ¿no? Los cuentos, las historias mágicas nos los presentan así, como si la princesa fuera una figura también de rivalidad para la madre o para la madrastra, ¿no? Pensemos en el cuento de Blancanieves, por ejemplo, ahora se me viene a la mente, o en general los cuentos de los hermanos Grimm que han sido representados en las películas de Disney. Y es esta cosa donde los padres dicen, yo no quiero que nadie le haga a mi hija lo que yo como padre o como hombre he hecho en muchas situaciones a otras mujeres. Es decir, se dan cuenta de cómo ahora ellos tienen que cuidar esta relación y tienen que cuidar a su hija, ¿no? Se vuelven padres probablemente sobreprotectores, que celan muchas veces a las hijas, ¿no? También podemos pensar desde otro lado que socialmente se puede pensar en estas hijas como parte de la propiedad, ¿no? Si nos remontamos a cuestiones mucho más históricas, tenemos que pensar que, por ejemplo, en culturas, ¿no? Y en los chistes podemos ver también como esta parte de esto, ¿no? Te cambio a mi hija por tantos camellos, ¿no? Que suena como medio chistoso, repito, y que lo utilizamos de esa forma, pero hay muchas culturas donde realmente era este intercambio. No solo en esta cultura de los camellos, ¿no? Las culturas orientales, sino también en las culturas medievales podemos pensar como los padres buscaban casar a sus hijas con personas adineradas, con hombres adinerados, para subir el estatus de la familia, ¿no? El estatus del apellido y colocar mejor a la familia. Hablábamos un poco de esto en el tema del racismo, cuando pensábamos en hay que mejorar la raza, ¿no? Y bueno, en cuestiones de los reyes y de la corona española y de Inglaterra y demás, por eso también tenemos estos famosos casos de la sangre azul, ¿no? Porque al mezclarse todo el tiempo cuestiones muy endogámicas, terminaban teniendo problemas de sangre, ¿no? Enfermedades de sangre por no tener suficiente diversidad genética. Pero
esta cuestión de la princesita de papá que quiero cuidar y proteger, pero al mismo tiempo puedo tener la idea de voy a usarla para un intercambio comercial con otro hombre, ¿no? Yo tengo que entregar a la hija, ¿no? En estos rituales de paso que tenemos como el del altar, ¿no? Yo te entrego a mi hija, tú tienes que venir a pedirla aquí conmigo, hombre, papá, y yo veo si te la doy o no te la doy, ¿no? Está el famoso dote, ¿no? Que es como, ¿por qué te la puedo intercambiar? Eh, Mentalmente a veces esto genera una confusión y una sensación donde la hija puede ser vista y puede ser tomada mentalmente como por el padre como una esposa. En situaciones donde, por ejemplo, la madre está enferma o la madre trabaja mucho o la madre ya no es considerada ante los ojos del padre como una figura sexualizada. Y hablaba de esto un poco en los temas de la maternidad y en los mitos de la maternidad. Y es que tal vez para ti suene como muy extraño pensar en que tu padre, ¿no? Que tú como padre también puedes tener deseos sexuales o sea, hacia tus hijos, a tus hijas. Pero lo podemos ver en muchos casos de incesto. Si somos honestos y revisamos las estadísticas, la mayoría de los casos de violación y de abuso infantil son por los padres o por los tíos. Esto quiere decir que realmente esta limitante, este tabú sexual que tenemos con respecto a los hijos, no se les toca, no se les utiliza como un recurso sexual, es una construcción social, moral, ética, que no todas las personas tienen registro y que por lo tanto es más como una barrera social, ¿no? Pero si tú no tienes bien construida esta barrera social en tu cabeza, eres capaz de llevarlo al acto. Probablemente, y más bien no probablemente, todos las tenemos, ¿no? Es decir, más allá de que tú sepas que biológicamente esta persona tiene una relación sanguínea contigo, mentalmente para ti, desde tu cuestión corporal, no hay esta distinción. Es decir, si tú te besaras con tu primo, ¿no? Probablemente tendrías como la misma sensación o la misma reacción biológica, ¿no? Pensemos un poco, para que te quede claro, en estos chistes que se hacen siempre de las personas que viven en el norte de la República Mexicana, acá en México, y que, bueno, son medio contrastantes, sí, que viven en México y que dicen se mete con la prima. Y en ciudades o en pueblos cuando son muy chiquitos, a veces no se conoce muy bien quién es primo, ¿no? Entonces, me pasó a mí, me acuerdo, cuando en algunos de mis primos empezaron a salir con primas de la familia y no sabían hasta que los papás, mis tíos, les dijeron y fue como, ¿cómo que es mi prima? ¿No? Entonces pasa, porque son pueblos muy chiquitos donde no siempre tienen una relación como muy cercana de revisitarse y de estar en contacto como familia, pero se saben primos, ¿no? Los hermanos, los tíos se saben primos. Es decir, es un ejemplo básico de si tú no tienes la idea de que esta persona es tu primo, es tu familiar, tu cuerpo no va a registrar de todos modos que no puedes sentir un deseo sexual hacia la otra persona. Tu cuerpo va a reaccionar de todas formas. Entonces, mentalmente a veces los padres toman a las hijas como estas madres sustitutas. Puede ser de que la madre sea vista como poco sexualizada, como poco deseada, ¿no? O simplemente porque el padre pueda y porque simplemente le desea más atractiva también la hija, ¿no? En muchos casos también te hablaba sobre, en el video de la relación con la madre y la hija, que dentro de las familias cuando hay abuso sexual, a veces las mamás se ponen celosas de las hijas, ¿no? Y prefieren cortar la relación con las hijas, sacrificar esa relación antes que perder al esposo. Y eso tal vez suena medio extraño para ti, pero yo como terapeuta familiar lo he visto en muchos casos donde la madre se pone celosa de la hija y le hace la vida de cuadritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otra de los casos que se puede dar en esta relación con el padre y la hija es donde el padre, ya sea porque no ha tenido más hijos o porque elige a esta hija como la hija elegida, la puede meter en un lugar masculino, es decir, puede verla como el hombre de la casa o el hijo varón que no tuvo, o que tuvo pero que no le satisfizo como este lugar varón. Ejemplo, ¿no? O sea, cuando hay muchos hijos, pero dicen, no, o sea, literalmente y textualmente puede decirle a la hija, como, tú debiste de haber sido hombre, ¿no? Entonces, tú, si hubiera sido hombre, hubiera sido mi hijo el más chingón, ¿no? Por ejemplo. Entonces,
a veces el padre puede identificarse, ¿no? Y decir, ver, encontrar estos aspectos masculinos en una de las hijas y atribuirle este lugar. Que eso no necesariamente va a decir esta mujer se va a comportar como hombre, pero podría comportarse en un género mucho más masculino, en una actitud mucho más masculina de forma de relacionarse con la vida, o podría también desarrollarse una orientación sexual homosexual, ¿no? Hacia las mujeres porque se identifica más con una cuestión masculina. No necesariamente, pero tenemos que pensar que también esta relación del padre dirigiendo hacia la hija, ¿no? Le da toda una forma muy distinta y muy compleja a la hija de comportarse, ¿no? Que puede traerle problemas a la hora de relacionarse con otros hombres, ¿no? O a la hora de relacionarse con otras mujeres, porque puede que no encuentre su lugar como mujer, o puede que a la hora de relacionarse con otro hombre choque, ¿no? Porque ella es muy hombre, ¿no? Aunque suena medio chistoso así. También depende como del carácter, ¿no? También puede, por ejemplo, celarla mucho como para que se quede sola. Es decir, como para hacer que, como es la elegida de papá, que ella se quede solo como para él. Y entonces, esto normal que vemos de los papás que celan a las hijas, lo puede llevar a un extremo, donde le prohíba ver al novio, donde no le permita tener novios, donde no la deje salir, donde la tenga prácticamente clausurada y solo para él, ¿no? O la idea de asustarle a todos los novios para que al final les diga como, ni modo, te vas a tener que quedar conmigo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y como puede ser el discurso más sano, más normal, que podría ser como, ninguno es lo suficientemente bueno para ti, porque tú eres mi hija, ¿no? Pero también puede ser este discurso de, no tienes que estar con nadie porque eres solo mía. Entonces vemos que existe como este rango de posibilidades de ser la princesita de papá, que tiene como esta cosa linda, que tú podrías sentir como algo lindo, pero también te trae todas estas complejidades de decir, no puedo hacer una vida yo independiente como mujer, porque necesito quedarme con papá, ¿no? Entonces son estas hijas que terminan no pudiendo hacer pareja, no pudiendo tener una relación formal, no pudiendo casarse o independizarse, o que se quedan siempre al cuidado de papá. Papá, por otro lado, también puede hacer una alianza con un yerno, ¿no? Con la pareja de la hija para gobernar sobre esta hija, ¿no? Es decir, tú y yo somos los hombres y vamos a decidir por la vida de mi hija, ¿no? De tu esposa, ¿no? Entonces, para no competir contigo, me voy a aliar contigo y vamos de todos modos a dejar como subordinada, como menos a la mujer, porque es una mujer, ¿no? Y esto, por supuesto que es un caso de machismo, ¿no? Pero más allá de eso es la idea de quererse apropiar y de no soltar la propiedad de la hija. Esto también se puede ver muy como en lo real, como cuando el papá y el esposo empiezan a hacer negocios, ¿no? Y entonces como, ay, ya, o sea, tú no puedes escuchar de esto, tu papá y yo vamos a hacer negocios. Entonces se van, ¿no? O vamos a hacer una comida, y entonces se vuelven como iguales, ¿no? En este sentido. Se llevan súper bien, son muy parecidos, ¿no? Casualmente. O también, te digo, pueden rivalizar porque me quito a mi tesoro, ¿no? Mi tesorito, ¿no? Entonces, me acuerdo ahora de la canción si es de Napoleón, creo, o de Perales, de Perales, creo. Y cómo es él, en qué lugar se enamoró de ti, ¿no? O sea, como de dónde es, aquí dedica el tiempo libre. Cuando hay una alianza con la hija queda en este papel, erotizado, donde ella se siente la favorita de papá, ¿no? Y ella también ahora puede rivalizar con la madre, ¿no? Hablamos ya de que la madre puede rivalizar con ella, pero ahora ella también puede rivalizar con la madre y colocarse en este lugar donde quiera quitarle ese lugar activamente a la madre. Y esto no necesariamente sea porque el padre le dé suficientes razones, sino porque también puede ser una fantasía que ella tenga en su cabeza, ¿no? Por supuesto aquí la ley del padre aplica como para decirle, no, ¿no? Yo estoy con tu mamá, tú en algún momento vas a ser tu pareja, ¿no? Y la mamá que le diga, este es mi esposo, tú en algún momento vas a tener al tuyo, ¿no? Hay varios tipos de relaciones mentales de la hija con el padre y uno de esos es como esto que se conoce como una relación interrumpida, ¿no? Y esta relación interrumpida es cuando se da porque mueren, ¿no? Por ejemplo, o
pero sigue estando como en la fantasía. Acuérdate que cuando una persona se va, ya sea porque se va de tu vida, porque se cambia de país, porque termina, porque nunca vuelves a saber de ella, porque se muere, porque se desaparece o lo que sea, en realidad sigue estando mentalmente dentro de ti, ¿no? Hablamos un poco de esto en los casos de desapariciones forzadas, por ejemplo, o de las duelos congelados o de los duelos ambivalentes, ¿no? Pero se queda en tu fantasía como este personaje y puede quedarse como un personaje de abandono, ¿no? Un personaje de abandono y que por lo tanto todos los hombres van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y puede quedar la idea de que todos los hombres son malos, todos los hombres abandonan. Y esto, por supuesto, lo vemos queda afectada la forma en la que se va a poder relacionar y en la que va a poder entablar sus relaciones emocionales con otros hombres, ¿no? Si tú tienes como mujer la idea de que todos los hombres te van a abandonar, entonces tú vas a estar constantemente con tus parejas intentando poner a prueba esas relaciones para hacer que ellos se vayan, para inconscientemente decir, ¿ves? Te dije, todos los hombres se van a ir, porque todos los hombres abandonan. Hay esta parte inconsciente que le gusta tener la razón, ¿no? Que busca siempre más de lo mismo para confirmar tus propias creencias. También en esta idea de que el padre se va o está ausente o hay una relación ahí medio de ausencia, ¿no? Medio interrumpida, puede que se idealice tanto al padre que se fue, ¿no? Que se devalúe a la madre, ¿no? Entonces, en general tendemos a idealizar a las personas que se mueren, ¿no? Es como, ay, pobrecito, Dios lo tenga en su santa gloria, ¿no? Eso dicen las personas religiosas, pero en general es como, ay, es que era un santo, una santa, ¿no? Entonces, como casi le hacen literalmente un altar, ¿no? Y las personas que se quedan en comparación muy devaluadas, ¿no? O sea, nadie puede competir con estos santos, con estos falsos ideales. Y por lo tanto se puede devaluar a la madre y tener entonces una relación muy conflictiva con la madre, por ejemplo, ¿no? También puede ser que en el caso de un padre que está ausente, ¿no? Por trabajo y que no está como muy presente, a la hora de que yo no lo conozco tanto, yo puedo decir mi padre es genial y maravilloso, ¿no? Porque no lo conozco. Pero también entonces queda un cierto enojo y resentimiento en comparación con la madre. El padrastro, por ejemplo, o alguna otra figura masculina puede, como ya te he dicho en estos videos de la función paterna, puede funcionar como esta función paterna, pero también puede ser visto como una amenaza, ¿no? Como una amenaza a este padre idealizado. Es decir, si se murió tu padre o si tu padre ya no está contigo y luego tu madre decide formar de nuevo una pareja y llega un nuevo sustituto de padre, ¿no? Puedes tú rivalizar con ese padre por una alianza de yo no puedo tener dos padres, ¿no? Ya tengo un padre suficientemente bueno acá, no quiero a otro papá, ¿no? Entonces hay cierto enojo, cierto recelo contra este nuevo padrastro y para poder conservar mentalmente a este papá, ¿no? Para poder conservar esta alianza con este papá. Peor aún cuando este papá dice cosas negativas de este, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del divorcio, te dice tu papá como te pregunta cosas del nuevo papá, te dice cosas negativas de este, te dice cosas de tu mamá. Y entonces tú formas inconscientemente una alianza con este padre y decir, tú y yo en contra del mundo, ¿no? Por ejemplo. Igual te digo en el caso de divorcio. Hay otra relación que es una relación distante, ¿no? Que puede ser, en esta distancia, puede ser utilizado como una barrera, ¿no? Para no conocer a papá, ¿no? Para mantenerlo idealizado o simplemente para no tener una relación con él, ¿no? El padre puede representar una autoridad también en algunos casos, más que una figura real de amor, ¿no? Es decir, este papá que se la pasa trabajando y que solamente llega a regañar, ¿no? Entonces, no hay una relación emocional ni física cercana, sino más bien es este papá que está allá, que ni siquiera conozco, que solamente lo ubico como esta persona que llega a gritar, ¿no? Y a ponerme órdenes, y que puede ser el típico regaño o el argumento del adolescente de ¿y tú qué me vienes a decir eso si tú nunca estás? ¿No? Eso es muy común de la adolescencia cuando se empiezan a rebelar y entonces se van en contra del padre con ese tipo de argumentos. También el padre muchas veces se distancia de la hija porque, sobre todo ya en la adolescencia, no sabe cómo relacionarse con una mujer, con otra mujer. Tiene miedo a veces mentalmente, inconscientemente, de que si se acerca mucho
va a tener estos deseos eróticos de los cuales ya te hablé al principio, o se va a acercar demasiado a este mundo de la feminidad, este mundo femenino que le puede confrontar con su propia masculinidad y con el cual él no sabe relacionarse. Entonces es como, vas tu mujer, ¿no? O sea, tú habla con ella, ¿no? A lo mejor no es necesariamente porque no haya cariño o afecto, sino que realmente no sabe cómo aproximarse hasta esto. También es muy común cuando los padres pierden o se muere la madre durante la infancia y entonces cuando crecen las hijas y entonces se empiezan a convertir en mujeres, tienden a decir, no tengo idea de cómo se hace esto de ser papá de una mujer, ¿no? Cuando son chiquitos, cuando son niños, como que hay esta cosa de, o sea, más o menos son iguales, no tienen como tanta diferenciación de roles, ¿no? Hay una película, en la de Más barato por docena, por ejemplo, el papá tenía una hija que le gustaba mucho jugar deportes, ¿no? Entonces la trataba como muy masculinamente. Y de repente cuando la hija empieza a comportarse como mucho más femenino, el padre no sabe qué hacer con eso, ¿no? Tiene a otras mujeres, pero estaba acostumbrando a verla a ella en un rol más masculino. Entonces, esto también creo que sirve para ejemplificar, como en este caso en específico, cómo se dan como todas estas formas de acomodo con cada uno de los hijos que tiene y ocupa un lugar distinto. Otra de las películas que sirven también como mucho de ejemplificación de esto es muy parecida y es la de Los tuyos, los míos, los nuestros, que habla de eso, de cómo es el lugar que ocupa una madre y un padre solteros y a la hora de juntarse todas las eh, complicaciones que hay en una familia reconstruida, ¿no? Cuando el padre a veces no sabe relacionarse perdón, en las familias tradicionales, que ya ves, te lo dije, en las familias tradicionales donde el padre trabaja mucho, ¿no? También te digo que se puede idealizar como esta figura que es la que trabaja, que es la que sale, que hace las cosas padres y divertidas, y la mamá se puede evaluar porque está en casa, porque no es el padre, ¿no? Simplemente por eso, porque a veces la mujer en este ideal social de tienes que estar en un mundo público y si es el padre quien ocupa ese lugar en la familia, tiende como a decir yo quiero ser como mi papá cuando sea grande, ¿no? Y entonces se da de nuevo ahí como esa alianza, ¿no? Eh, También puede quedar este enojo, ¿no? Este enojo por la ausencia del padre, ¿no? Cuando el padre no está, o también puede quedar como la sensación de enojo con la mamá por haber elegido a un papá que constantemente se va, ¿no? Aun si no está ausente y la mamá no ejerce como al padre, es decir, no lo ve como presente, no lo coloca en esto que te he dicho que es la función paterna, o menosprecia al hijo, o en general como que el hijo o la hija la ve como una figura débil, puede que este padre tenga una relación o una forma mental ante los hijos como muy debilitada, ¿no? Y entonces puede que haya como también ahora un menosprecio hacia esta figura paterna y por lo tanto eso afecta también la forma en la que se relaciona con los hombres, porque considera a todos los hombres de esa forma, ¿no? Como una figura que no es de mucho valor. Digo que el conflicto viene sobre todo en el matrimonio, cuando la hija no puede hacer pareja porque tiene como la idea de que ya tengo a un papá, entonces, o sea, ya tengo un esposo papá, entonces ya no necesito otro esposo, ¿no? O voy a elegir a un papá que sea igual de abusivo, o voy a elegir a un papá que sea igual de ausente, o voy a elegir a un papá que sea igual de lo que sea, ¿no? O no voy a elegir un papá porque para qué lo elijo si va a ser exactamente igual que este que ya tuve, ¿no? O simplemente como mi mamá no le dio ese lugar al aspecto masculino en la familia, pues yo tampoco le veo mucho sentido buscar un aspecto masculino, una pareja como para con quien relacionarse. Finalmente, una relación mucho más compleja de las mujeres con los padres, de los padres con las mujeres, es cuando este padre, como te decía, ya traspasa todos esos límites físicos, morales, psíquicos, y se da principalmente en los casos de abuso infantil, ¿no? Donde te decía que pasan en casa y que la madre muchas veces se entera, sabe de estas cosas y lo permite para no perder al padre, ¿no? Porque si yo denuncio a mi esposo, entonces me van a quitar a mis hijos o van a meter a mi esposo a la cárcel y yo no quiero perder a mi esposo, ¿no? Entonces ahí es bastante triste porque es como si la hija, el hijo, entendiera que para la madre es mucho más importante el padre que ellos, ¿no? Y se queda con mucho dolor, con mucho resentimiento
Y bueno, muchas veces la hija no confiesa porque también es como, le va a pasar algo malo a mi papá, ¿no? Y también le va a pasar algo malo a mi mamá y voy a destruir a toda la familia. Es decir, todas estas fantasías como súper complejas y muy dolorosas que hacen que la hija se limite para poder decir esto. De cualquier forma, el, el, la relación padre e hija no siempre es una relación fácil, ¿no? Digamos que el aspecto más benévolo de todo esto es cuando el padre cela un poco a la hija y cuando también esto le permite, el ser padre de una mujer, le permite plantearse y replantearse muchas formas en las que es ahora hombre, ¿no? Muchos de los hombres hablábamos en estos videos y vamos a hablar en estos videos que te comparto de la semana sobre la importancia de generar una nueva forma de ser padre. Otro de los videos que te recomiendo es un video que está acá en el canal que se llama Los beneficios de la paternidad, ¿no? Donde te hablo de los beneficios sociales, los beneficios biológicos para ti y para tus hijos. Y es muy lindo, si tienes la oportunidad, revísalo y chécalo con tu familia, ¿no? Esto es lo más importante. Ojalá te puedas dar una vuelta a los videos del canal, al tema que estamos trabajando durante la semana y vamos a hacer un video un poco más corto con respecto a la relación del padre y el hijo. Buena tarde.